Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que para muchos os fue algo incomprensible de uno de mis vídeos anteriores, porque cuando lancé este vídeo hablando de cómo empezar a leer mangas de Akira Toriyama, mucha gente se quedó perpleja o empezó a consultarme tanto por privado como por los comentarios de ese vídeo que por qué había omitido o por qué no había hablado de Dragon Ball Super o si simplemente se me había olvidado. Y no, gente, tranquilos. Dragon Ball Super tenía un papel que no quería constatar en este vídeo porque estaba preparando el siguiente, que es el que vamos a hablar hoy precisamente. Ya que en el vídeo de hoy no vamos a hablar de Dragon Ball Super completamente, sino más bien de relevos generacionales, es decir, de cómo grandes mangakas de la Shonen Jump han dejado sus obras más emblemáticas a cargo de sus discípulos o de gente de confianza para que estos les llevaran a un tramo de la obra o hicieran un spin-off o llevaran a cabo la continuación oficial de la serie. Y es por eso que en este vídeo vamos a analizar tres grandes series de la Shonen Jump que han tenido este relevo generacional, siendo estas, por ejemplo, el caso de Dragon Ball Super, el caso de Boruto y por supuesto el caso de Saint Seiya Lost Canvas, que evidentemente están inspiradas, por ejemplo, en la Dragon Ball original, en Naruto y por supuestísimo en la emblemática Saint Seiya del propio Kurumada. Por lo que si en este vídeo queréis saber exactamente cómo ha sido este paso de maestros a discípulos, os recomiendo que no os perdáis este vídeo. Vale, gente, antes de comenzar el vídeo, pues lo que voy a hacer va a ser explicaros un poco cómo va a funcionar. Porque lo que vamos a hacer aquí va a ser una comparativa entre estas tres series y explicar los siguientes puntos. Empezando primero por la premisa inicial de estas historias, es decir, cómo estas secuelas, spin-offs, nos presentaban una trama nueva y original para la franquicia. Luego también vamos a ver la implicación de los autores originales dentro de estas obras, de cómo los nuevos autores han sabido reinventarlas o reimaginarlas dentro de este mundo. Vamos a ver la aceptación que también han tenido estas series a partir del público. Y por último vamos a ver qué aceptación han tenido los propios mangakas originales respecto a cómo han moldeado sus nuevas franquicias. Por lo que si queréis saber mi opinión y básicamente la opinión contrastada de varias gente respecto a estas franquicias, os recomiendo que no os despeguéis de este vídeo porque vamos a empezar un poco por la premisa inicial de estas tres obras. Vale, gente, pues como por algún lado tenemos que comenzar, pues efectivamente vamos a empezar por Dragon Ball Super. Y básicamente, ¿qué nos quería contar esta nueva adaptación del clásico de Toriyama a la nueva generación? Pues explicarnos básicamente cómo en el mundo de Dragon Ball, aparte de existir toda clase de entidades malvadas que habían conquistado el universo en el pasado, también existía un dios de la destrucción llamado Bills, que evidentemente también estaba por encima de todos ellos, una entidad que dio paso a un concepto que en Dragon Ball no se había explorado hasta la fecha, que era el de los multiversos, el de ver cómo efectivamente más allá del universo 7 donde vivían nuestros protagonistas, existía una gran variedad de universos que poco a poco iban a acabar chocando en diferentes torneos y en diferentes enfrentamientos que en esta franquicia se exploraría un concepto donde el propio Toriyama guionizaría todo lo que pasaría a continuación y por supuesto que nos ofrecería toda clase de situaciones rocambolescas donde nuestros protagonistas deberían luchar por la integridad de su propio universo. En el caso de Boruto, pues la cosa es bastante sencilla, la verdad, es explicar efectivamente las aventuras del descendiente del ninja más emblemático de la hoja del nuevo Hokage Naruto y es efectivamente una continuación directa de esta, es decir, ahora nuestras aventuras se centran más en el pequeño ninja de la hoja descendiente de la carga de un Hokage y efectivamente esto conlleva a unos nuevos personajes, a un nuevo ciclo de vida, a un nuevo volver a revisitar la franquicia de Naruto desde los pasos de su joven descendiente y sinceramente esto es lo que ha llevado un poquitillo de caos a partir del fandom, pero ya lo analizaremos en la siguiente sección. Y evidentemente para acabar esta batería de las tres obras, pues efectivamente tenemos que hablar de Saint Seiya Lost Canvas, que su premisa inicial básicamente fue contarnos lo que pasó en la anterior Guerra Santa, es decir, en el conflicto que enfrentaba a Atenea contra el mismísimo rey del inframundo Hades, contado desde la perspectiva de una historia que nos llevaba a un pasado lejano y donde veríamos muchos cameos importantes de grandes personajes del mundo de Saint Seiya explicándonos sus orígenes. Y a partir de aquí veríamos una construcción nueva que Shiori Teshiori nos entregaría para la franquicia de Saint Seiya, pero esto lo veremos más adelante. Como
Como veis, gente, aquí hemos visto una colección de títulos para todo, la verdad, desde Dragon Ball Super veíamos una amplitud de horizontes, desde cómo en Boruto, pues bueno, seguíamos la escala misma, o básicamente hoy vamos a seguir lo que serían los pasos directamente del autor original, y cómo Saint Seiya, a pesar de que sí que experimentaba esa reciclaje a lo mejor del lore, sí que nos quería contar algo nuevo en un escenario recurriendo a otros personajes cómicos o, por así decirlo, icónicos de la trama. Y sinceramente aquí considero que hay bastantes gustos para todos, la verdad. Creo que es una manera distinta de mostrarnos una continuación oficial de cada una de estas sagas. Pero ahora vayamos con lo importante. Ahora vamos a ver cómo se implicaron todos y cada uno de los mangakas originales de estos grandes exitazos de la Shonen Jump en estas entregas. Empezando por el caso de Dragon Ball Super, la verdad es que no hay mucho que contar, porque Toriyama sigue guionizando hasta el día de hoy la trama de Dragon Ball Super, por lo que efectivamente todas y cada una de las ideas que estamos viendo en el manga original son sacadas evidentemente de la cabeza de Toriyama. Y por supuestísimo, lo que marca esta idea es el hecho de que Toriyama consiguió que esta pequeña idea que tenía de los multiversos y del dios de destrucción Bills surgieran de una idea descartada que tenía de una de las sagas que iba a ir entre medio de la saga de Freezer y la saga de Cell. Y la verdad es que este concepto le funcionó bastante bien y es lo que pudimos ver en la famosísima película de Battle of Gods. Lo que no hubiéramos pensado nunca es que de esta idea luego se iban a derivar un sinfín de ideas que a día de hoy darían paso al manga de Dragon Ball Super. En el caso de Boruto es bastante cómico y trágico a la par, la verdad, porque sinceramente en el caso de Masashi Kishimoto sí que quiso hacer como una relevación de generación póstuma, es decir, efectivamente Kishimoto entregó toda su franquicia a los autores de Boruto y lamentablemente poco a poco estos fueron hundiendo el barco, la verdad. Creo que a día de hoy Boruto ha perdido mucha de la magia que tenía Naruto y hasta el propio Kishimoto ha querido volver a implicarse muchísimo más en la historia, porque efectivamente por esta época Kishimoto estaba guionizando sus propios mangas y lamentablemente no consiguieron funcionar tan bien como Naruto, por lo que evidentemente volvió al buque insignia para ya sinceramente ser como rescatar los restos del Titanic. Sinceramente a día de hoy creo que la implicación que dejó demasiado Kishimoto en estos nuevos autores fue bastante lamentable. Aunque sinceramente ni punto de comparación con lo que hizo Kurumada con Saint Seiya, porque efectivamente en el caso de Kurumada pues sinceramente solo le dejó a Shiori Teshirogi todo lo que sería la mitología de la historia y él no intentó cohibridizar nada. Particularmente le dejó a ella tomar todas las decisiones artísticas, de guión, todo, y ella simplemente tomó las bases de esta historia para crear algo nuevo. Y ya veremos que efectivamente este resultado sorprendió bastante a los fans. Así que como veis, gente, aquí ha habido una implicación bastante significativa de cada uno de los mangakas. Por ejemplo, en el caso de Toriyama, hemos visto que hay una implicación muchísimo más directa y que a día de hoy el propio Toriyama se lo pasa la mar de bien guionizando los guiones de Dragon Ball Super. La verdad, creo que se le vuelve a ver esa chispa que había perdido a lo mejor con el paso de los años o por llevar tan al extremo las Dragon Ball original. Por el contrario, Kishimoto pues creo que sinceramente no le ha ido muy bien en la vida. Creo que Naruto ha sido su gran obra y a día de hoy intenta recuperar la chispa o volver a estar en la cresta de la hora, pero lamentablemente creo que este momento no le va a llegar nunca. Sinceramente Boruto tendría que mejorar muchísimo para convertirse en otra vez esa llama que despertara el espíritu del autor. Y qué decir evidentemente de Kurumada. Creo que Kurumada le voy a dar cera bastante en la última parte del vídeo, porque sinceramente tela. Pero lamentablemente creo que a día de hoy no me parece bien la acción esta de decir, pues mira, a Shiori Teshirogi le entrego todo, yo me he sentido de todo y que haga lo que quiera. Pero ya veremos cómo Shiori Teshirogi consiguió darle la vuelta a esta situación. Y por supuesto es lo que vamos a ver ahora mismo en el vídeo, porque ahora vamos a hablar de cómo los autores de estos fantásticos mangas llevaron la vuelta a la tortilla. Supieron evidentemente tomar el relevo de su sensei y crear cosas maravillosas. Vamos a empezar evidentemente esta parte del vídeo hablando efectivamente del trabajo de Toyotaro, quien evidentemente es el que relevó a Toriyama en el dibujo de esta fantástica franquicia, y es que el propio mangaka ya había hecho por supuesto sus pinitos en el mundo de Dragon Ball gracias a Dragon Ball AF, un fanfic que por supuesto triunfó sobre la década de los 2000 siendo un vivo heredero de Toriyama y por supuesto teniendo un dibujo tan fino como el del propio autor, siendo perfectamente su verdadero discípulo o siendo por supuesto heredero de lo que lo hizo tan famoso durante la década de Dragon Ball. Y por supuestísimo lo que
podemos decir de Toyotaro es que su dibujo también caza a la perfección con el de su maestro. Sinceramente creo que se ha centrado bastante en la parte de Dragon Ball y a día de hoy funciona muy bien, aunque lamentablemente también le hemos visto un poquitillo el plomero Toyotaro en momentos en que hemos visto claros calcos de la obra original de Toriyama, pero no deja de ser algo habitual, por supuesto, ya que si a día de hoy sigues engloriando a tu ídolo, pues qué mínimo de intentar imitarlo, aunque muchas veces esto ha sido un problema para Toyotaro. Pero sinceramente creo que a día de hoy me parece un buen sucesor a nivel de dibujo y creo que a nivel de diseños que he ido creando durante toda la franquicia de Dragon Ball Super ha sabido mantenerse y eso es lo que me ha gustado mucho del desarrollo de Toyotaro. En cambio, tristemente no puedo decir lo mismo de los autores Mikio Ikemoto al dibujo y Ukio Kodachi al script de Boruto, la verdad. Es que sinceramente el dibujo de Mikio me parece bastante irregular y bastante plano. Hay muchos momentos en que la trama se me desinfla bastante al ver un dibujo que no le llega ni a la suela de los zapatos al de mismísimo Kishimoto, quien efectivamente también está implicado como asesor en esta franquicia, y para mí sinceramente es que no se nota nada de su magia. Es que es el problema de Boruto para mí, porque sinceramente también Ukio Kodachi también tiene unos scripts bastante vagos, con espectacularidad típica de shonen, pero sinceramente con un dramatismo que no funciona muy bien en determinados planos y que sinceramente convierten este remake en lo que sería básicamente una historia bastante vaga y bastante mejorable en lo que sería mi modesta opinión, o como mínimo no a la altura de la leyenda que fue Naruto en su momento. Y por último tenemos Saint Seiya Los Canvas, porque aquí Shiori Teshirogi hizo un trabajazo increíble, no solo por el hecho de traernos un dibujo muchísimo más preciosista de lo que nos trajo su propio autor Kurumada, sino también por redefinir todo lo que sería a los personajes, porque una de las cosas que lamento siempre de Saint Seiya es que no tengan estos personajes motivaciones mucho más allá de enfrentarse al dios griego de turno. Pero en cambio aquí Shiori Teshirogi nos entregó unos personajazos increíbles, con motivaciones reales, con sentimientos, con cosas que florecían a flor de piel cada vez que surgían todas y cada una de las distintas batallas, de cómo evidentemente, más allá de ser los santos de Atenea, tenían su propia personalidad, tenían sus propios dramas, tenían sus propios conflictos que salieron a reducir a la palestra de una adaptación brillante que nos entregó algo que revitalizó por completo la franquicia de Saint Seiya de forma maravillosa. Así que como veis, gente, con mejores aciertos o peores, pues hemos visto aquí que han sabido muchos de estos llevar a cabo una nueva versión de lo que nos habían contado estos místicos mangakas, cambiando completamente el estilo de dibujo, siendo fieles a este, o trayéndonos algo, una apuesta bastante arriesgada que lamentablemente no ha sabido funcionar mejor. Pero efectivamente, ¿cómo funcionaron todas estas franquicias? Es decir, ¿cómo aceptaron los fans todas y cada una de estas nuevas entregas? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. En el caso de Dragon Ball Super, pues qué decir, gente. Sinceramente, creo que hace unas pocas semanas los últimos capítulos de la Shonen Jump de Manga Plus han revolucionado bastante Internet y nos ha dado un vivo reflejo de cómo la franquicia de Dragon Ball sigue siendo endiosada alrededor del mundo y sigue siendo una franquicia que funciona muy bien. La verdad, creo que a día de hoy Toriyama y Toyotaro han conseguido crear un combo de artistas que funciona muy bien en la revista, pero que lamentablemente siempre tendrán lo típico que suele ser una opinión muy válida del fanshop, decir que Dragon Ball Super queda muy lejos de la adaptación original de Dragon Ball y que a día de hoy se echa en falta un poco esa química o ese espíritu que dotó a la Dragon Ball original de la popularidad que tuvo. Pero recordamos a todos los fans que evidentemente esto no deja de ser un spin-off y algo muy válido de decir que no quieres interesarte por ella porque prefieres la original, y yo efectivamente apoyo y aplaudo esta opinión. En el caso de Boruto creo que es bastante más negativa la opinión que se tiene y la concepción que se tiene de este spin-off de Naruto, ya que creo que a día de hoy sí que es cierto de que Boruto funciona y funciona bastante bien, sorprendentemente en cifras de ventas y en cómo la gente sigue en Japón todavía las aventuras de este ninja en el anime. Pero creo que es un poco debido a la fama de lo que Naruto nos dejó anteriormente, de cómo evidentemente la gente es bastante continuista y quiere seguir
siguiendo las aventuras de Naruto, aunque sea a través de la serie de su propio hijo. Y efectivamente también es que esto me recuerda muchísimo a cómo todavía la gente en Estados Unidos sigue comprando grapas mes a mes de Spider-Man, a pesar de que haya tenido etapas más buenas, etapas más malas, porque creo que eso es lo que determina efectivamente este cambio de evolución, de cómo este paso generacional simplemente se debe al hecho de que la gente se ha acostumbrado tanto al ninja de la hoja que sinceramente ya espera seguir esa cronología a partir de entonces, seguir estas nuevas aventuras, a pesar de que a lo mejor el propio Naruto queda un poquillo relegado en ellas. A mí personalmente me parece también una opinión bastante válida, pero bueno, podemos haber cortado los vínculos o los puentes porque considero que ya Naruto tuvo su época y Boruto no está siendo a día de hoy el mejor de los relevos. Y por último, en el caso de Saint Seiya los Canvas, la verdad es que aquí me da mucha rabia, la verdad, porque el problema está en que Saint Seiya los Canvas fue recibido con los brazos abiertos por una comunidad de Saint Seiya increíble, sobre todo por el tema de que en todos los países del mundo fue recibido de manera brillante, porque Saint Seiya los Canvas nos ofrecía una historia mucho más profunda, con unos personajes increíbles y con una trama que bebía, por supuesto, de algo que ya era dado a lo largo del mundo, que era la comunidad de Saint Seiya. Pero, ¿cuál fue el problema? Que en Japón, lamentablemente, Saint Seiya era una serie más. A día de hoy, Saint Seiya, precisamente este proyecto se llevó a cabo por el único motivo de que Saint Seiya estaba en lo más bajo de popularidad de la tabla. Y tristemente, esto fue lo que llevó a que Saint Seiya, en su momento, cuando se adaptó los Canvas al mundo del anime, no llegó a concluirse por eso mismo, por el único motivo de que la historia no nos llevó a esto, y es lo que lamentablemente se redució a la popularidad que tuvo la serie dentro de Japón, a cómo evidentemente las audiencias en Japón no fueron tan buenas para recibir este anime, y sinceramente fue toda una lástima, porque a día de hoy Saint Seiya está incompleta, esta adaptación tan preciosa que a mí me hubiera encantado verla culminada. Eso sí, por suerte el manga acabó, y creo que acabó de manera también brillante. Como veis, gente, el público es bastante puñetero a la hora de seguir estas historias, ya que a día de hoy todo se basa en la popularidad que estas historias han tenido en el mundo japonés, porque como habéis visto, en el caso de obras como Dragon Ball y Naruto, estas han creado una leyenda tan grande que por supuesto muchos de los mangakas y mucha de la gente y mucha de la afición que sigue estas historias las siguen endiosando, y por eso mismo se mantienen continuamente a pesar de que su calidad haya podido mejorar o empeorar con el paso de los años. Una lástima, porque esto no fue el caso de Saint Seiya, quien lamentablemente le entregó un relevo de popularidad a Shiori Tsurugi, que bueno, a la vista está del resultado, lamentablemente dejándonos una adaptación anime incompleta, y a día de hoy que no se quiera recuperar esta historia para el público español. Y efectivamente esto se reduce a ya algo muy triste, y que a día de hoy esperemos que se cambie. Pero bueno, más triste, o por lo menos más controvertido, podríamos decir, que es cómo opinaron o cómo recibieron los autores originales estas historias, que es el último punto que vamos a analizar en este vídeo. En el caso de Toriyama, poco hay que decir, sigue guionizando la serie y que por supuesto sigue disfrutándola muchísimo. A día de hoy sabemos de ciencia cierta que Toriyama ya no está para dibujar, y sin duda Toyotaro lo ha asistido con el dibujo de manera fantástica, porque sabemos evidentemente que Toriyama acabó especialmente harto de los combates de artes marciales cuando culminó la saga del Monstruo Buu, siendo el cenit final de lo que haría en el mundo del manga. Por lo que, por supuesto, explorar a partir de ahora con Dragon Ball Super diferentes posibilidades como los multiversos, volver a viajar en el tiempo o ofrecernos versiones alternativas de los personajes principales es algo que a Toyotaro y a Toriyama lo han gorilado de una manera espectacular, y se nota que con Dragon Ball Super está volviendo a tener ese chispazo de genialidad que tenía en sus primeras adaptaciones. Como evidentemente os he dicho antes, quizás a lo mejor esta nueva perspectiva de Dragon Ball no sea lo que muchos fans habían idealizado para la historia, pero sinceramente volver a ver al propio Toriyama volver a engrescarse de esta manera en el mundo del manga es algo que yo particularmente me gusta, ¿para qué voy a negarlo? Y en el caso de Boruto, pues como os he dicho, lo podríamos resumir en la frase de quítate que tú no sabes, porque es el caso de lo que ha hecho Kishimoto a partir de estos últimos capítulos de Boruto, porque lamentablemente se ha vuelto a meter como uno de los guionistas principales de esta serie y volver a retomar un
poquitillo las riendas. Pero lo siento, Kishimoto. Como te he dicho antes, este barco ya está hundido en mitad del mar y es muy difícil volver a resurgir a Boruto de sus cenizas. La verdad, me es bastante triste que a día de hoy Kishimoto dejara su franquicia principal, como era Naruto, a cargo de dos personas que tristemente no lo han sabido llevar para nada bien, y como evidentemente sigue intentando reflotar este barco por el único hecho de que los mangas que sacó a continuación de Naruto no han tenido para nada el éxito que este esperaba. Una pena, pero a veces se gana, a veces se pierde. Kishimoto, tienes que aprender esta lección. Pero sobre opiniones calientes, las que guardo yo ahora mismo del propio Kurumada de cómo se llevó la franquicia de Saint Seiya a los canvas. A día de hoy, Kurumada es una persona que para mí me despierta sentimientos muy ambiguos. La verdad es que le tengo cariño por el motivo de que creó la Saint Seiya original, pero es que tristemente a día de hoy Kurumada me parece un mal perdedor en todos los sentidos. Ya que una de las cosas que caracteriza a Kurumada es el hecho de nunca saber cuándo parar su historia, porque por ejemplo a día de hoy nos sigue vendiendo que quiere hacer la saga de los dioses, la saga del cielo, que va a ser la gran conclusión de Saint Seiya, pero nunca llega ese momento, ya que a día de hoy se ha convertido en un mangaka que sigue obsesionado con sacar los volúmenes de Next Dimension, que sería la continuación de la historia, pero que hace una retrospectiva al pasado, y lamentablemente eso implica que este pasado borra por completo de la continuidad la serie de Shonen de Shirogi, lo que le hace ver como un mal perdedor para mi gusto, como alguien que efectivamente ha querido borrar el pasado de Saint Seiya por el único motivo de que quizás no le acababa de convencer la historia de Shonen Shirogi cuando se la había entregado en una instancia. Y sinceramente mucha gente podría decir, bueno Fran, estás sacando esto de contexto. Yo creo que verdaderamente Kurumada no lo ve así. A ver, gente, estamos hablando de una persona que directamente hizo que cuando se estrenó su famosa película de la apertura del cielo, es decir, esa gran película que iba a entregarnos el comienzo de la saga del cielo, como no tuvo los ratings que esta historia quería, en lo que serían las audiencias cuando se estrenó la película en Japón, directamente la borró de la continuidad también. Dijo que no había existido y que particularmente que esta aportación la veía como no canónica y que ya la redibujaría con el paso de los años. Que era como, joder, Kurumada, que fue una película buena, que directamente porque no haya tenido los ratings que tú querías no tenías por qué. Aparte que también, gente, pensad que esta película cuando se estrenó competía con la mismísima Harry Potter. Es como un, Kurumada, ni vas a ganar. ¿Qué querías? ¿Qué ibas a esperar que pasara? Pues efectivamente esto es lo que me entristece a día de hoy de este autor, y sinceramente creo que en algún futuro le haré un vídeo de cómo se ha tergiversado su opinión, o por lo menos de cómo a día de hoy Kurumada ya no me inspira tanta confianza como en el pasado. Pero bueno, gente, en conclusión, como veis aquí hemos visto toda una batería de grandes historias que efectivamente han tenido un relevo generacional que, aunque todavía no llegue a la genialidad a lo mejor de lo que nos aportó la historia original, han sabido reinventarla de maneras muy buenas, de maneras fantásticas y de maneras que, bueno, ahí están. Supongo que a lo mejor porque todavía tiene una fanbase bastante buena y es por eso por la que continúan a día de hoy. Sinceramente creo que estas franquicias tienen su miga, tienen su cosa para que puedan seguir evolucionando, pero que creo que tampoco hace falta que las mimemos tanto, o que evidentemente tenemos que aprender ya a cerrar las páginas de un libro, a tener que saber que efectivamente las historias se tienen que acabar en algún momento y que a lo mejor no es buena idea abrir la caja de Pandora o el baúl de los recuerdos, porque a veces nos pueden entregar resultados bastante catastróficos y a veces buenos, pero en general tenemos que aprender a pasar página y disfrutar y dejarnos esas fantásticas historias en la memoria y en el corazón de todos, porque es la única manera de endosear a las verdaderas leyendas. Así que nada más, gente, ¿qué os ha parecido este vídeo curioso donde hemos hecho esta curiosa comparativa? ¿Os ha gustado? ¿Esperabais alguna cosilla más? Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido y sobre todo qué otros mangas os gustaría que hiciera algo parecido, porque creo que a día de hoy existen bastantes franquicias de este estilo que podríamos analizar de la misma manera. Otra cosa que también te agradeceré es que, por supuesto, que si te ha gustado este vídeo, lo más básico, déjame un buen like en él, porque así sabré que te ha gustado, te suscribas para muchísimo más contenido como este o otras cosas que voy a ir trayendo al canal, compartas este vídeo con tus amigos, familiares o gente que sepas que le flipa el mundillo o los mangas de la Shonen Jump, que le des a la campanita para que, por supuesto, te vayan informando de cuándo efectivamente vamos a sacar un nuevo vídeo en este canal, y ya creo que poco más. Creo que ya os he dado la paliza con todo lo habitual que tenéis que hacer, pero por supuesto,
Solo me queda a mí decirlo, básico y típico de siempre. Recordaros que mi nombre es Frank Infantes, este es el Otaku Gen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.